del mundo y las grandes exportaciones mundiales del carbón, La Guajira sea una de las tierras más pobres de Colombia, y el Cesar también, y cuyos campos, en lugar de reverdecer, se van transformando cada vez más en un desierto. En un desierto porque el agua que se debería utilizar para la producción de alimentos, para la comida de la gente, se utiliza a chorros, a presión, para sacar ese carbón, sacarlo rápidamente por el tren al mar y convertirlo luego en un gran chorro de dólares que por miles de millones llegan al Estado colombiano para que la clase política se las robe. Dejan un desierto, contaminan el mundo y producen el cambio climático, porque es el carbón y el petróleo al quemarse en las tecnologías del siglo XXI que produce ese calentamiento global, que se vuelve un cambio de los ciclos del agua, que en grandes masas al evaporarse, en grandes masas al derretirse, producen un cambio de los climas que pueden en corto plazo acabar la vida en el planeta. Colombia no puede estar ligada a ese carbón, a ese petróleo, a esa cocaína. Colombia no puede estar ligada a una economía de dineros fáciles como Venezuela. Venezuela nos muestra como un espejo lo que no debemos hacer. En Venezuela, cuando el precio del petróleo crece a más de $100 el barril, entonces se sienten ricos, toman whisky, se convierten en la sociedad del mundo que más whisky por cabeza se toma en un año, importan todo, la alimentación, las medicinas, las cosas que se ponen, la industria. Y cuando el precio del petróleo se pone por debajo de los $40 o llega a los $14, entonces se vuelven pobres. Como éxodos, abandonan su tierra y tienen que ir a otro lugar para conseguir de qué comer, porque en su propio país no se siembra una mata de yuca o de plátano, porque en su propio país se les olvidó la agricultura, se les olvidó el trabajo, se les olvidó la cultura de labriegos, la transformación de la agricultura en la industria, en las cosas que se usan para vestirse, en las casas, en la industria. Venezuela es un espejo de lo que no debemos hacer. Por eso, ustedes podrían observar, y aquí la gran diferencia en estas campañas presidenciales, que quienes están proponiendo el camino venezolano son precisamente quienes más hablan de castrochavismo. Uribe, Maduro y Vargas, en una especie de paradoja, critican al vecino, pero imitan todo lo del vecino. RCN decía, Petro dijo que lo más parecido a Maduro en Colombia es Uribe. Y tengo que repetirlo, lo que más se parece a Maduro en Colombia es Uribe y su candidato. Y fíjense por qué. ¿Quién propone en Colombia arrodillar la justicia y acabar las cortes y hacer una justicia del acomodo del criminal? Uribe. ¿Quién propone en Colombia usar los recursos del petróleo, las regalías, para hacer casas gratis o para financiar un programa de subsidios a los pobres que se llama Familias en Acción? Uribe y Vargas Lleras.
¿Qué pasa si los recursos del petróleo se acaban? La gente de Familias en Acción se queda sin un billete. Las casas grandes no se pueden seguir construyendo porque no hay con qué. No es exactamente lo mismo que está pasando en Venezuela. ¿Cuántos millones de toneladas de alimentos está importando Colombia? 13 millones de toneladas de alimentos. Aún nosotros producimos 26. Ya casi la mitad de la alimentación colombiana es importada. No es exactamente lo que pasa en Venezuela. Que se roban las elecciones allá, no se las han robado acá. No están proponiendo para el desarrollo, dicen entre comillas, de la economía colombiana el fracking. ¿Qué diablos es eso del fracking? Diría alguien por ahí, tendría razón. ¿Y eso qué es? El fracking. Aquí el compañero de los Estados Unidos, ¿dónde está? Por ahí está, nos podría explicar. Fracking es una palabra en inglés que se denomina fractura en español. Fractura de piedras. Para poder fracturar grandes rocas en los pozos petroleros, se usa enormes cantidades de agua a presión, combinado con 150 químicos diferentes, que por la fuerza entonces y el producto de esos químicos rompe la piedra y saca los cunchos del petróleo. Y entonces el país puede seguir exportando petróleo, pero al costo de contaminar sus aguas. Pues eso que se propone en Colombia ya se empezó a hacer, es exactamente lo que se hace en Venezuela. ¿Cuál es la diferencia entre Maduro y Uribe? Si arrodillan la justicia a su acomodo, si construyen dictaduras aquí y allá, porque arrodillar la justicia es construir una dictadura, y si hacen depender las economías de algo que no puede sostener verdaderamente la riqueza de un pueblo y de un país, que es el petróleo. Claro, vivir del petróleo puede parecer fácil cuando los precios son altos, y entonces los hijos de la élite de allá y los hijos de la élite de acá se aprovechan de los recursos del petróleo para tener becas y estudiar en el extranjero. Y cuando uno va a mirar si han estudiado en el extranjero de verdad, resulta que le hicieron conejo hasta el propio papá, porque estudiaron fue por internet, cogieron unos títulos que decían que eran de doctorado y terminaron siendo cursillos de ocasiones. Y entonces nos van vendiendo la tesis de que ellos sí saben, de que ellos sí son capaces, de que ellos estudiaron, los doctores, de que pueden dirigir este país, de que su linaje sanguíneo, sus apellidos le permiten casi automáticamente la conducción permanente y perpetua de la historia de Colombia, del poder del Estado de Colombia. Que los Lleras, por ser Lleras, deben ser presidentes. Que los Ospinas, por ser Ospinas, deben ser presidentes. Un Ospina fue el primer terrateniente de Córdoba. Se llamaba la hacienda Santa Marta, creo, si la historia de memoria no se me olvida. ¿Cómo era? Marta Magdalena. La Magdalena. No fue el primer terrateniente de Córdoba, un cordobés. El primer terrateniente de Córdoba y un megaterrateniente era Ospina. Se creen los Ospinas que pueden por linaje ser el poder en Colombia. Lo que pasa es que ellos ya no tuvieron hijos, o algunos hijos se los llevaron presos por narcotraficantes. Y entonces heredaron el poder en los Pastranas.
y los Pastranas, padre e hijo, que fueron presidentes de Colombia, heredaron su poder en Duque. ¿Sabían ustedes que Duque es de la casa Pastrana? ¿Sabían ustedes que Duque ha durado 13 años becado en el exterior con dineros del Estado? ¿Y sabían ustedes que Duque aparece como doctor encabezando las encuestas según la prensa cuando no es doctor? Cuando se metió la plata que tenía que ser para estudiar en Harvard en un bolsillo e hizo un cursillo de vacaciones para decir que había estudiado en Harvard. Nosotros somos diferentes a eso. El departamento de Córdoba es diferente a ese tipo de historia de Colombia y tenemos que encontrarnos con nuestra propia historia, que en parte es la historia de Colombia, pero no la de los privilegiados, sino de la gente que trabaja, la gente popular. Porque a Córdoba no llegaron sino a quedarse con sus tierras cuando descubrieron que eran fértiles. Primero los Ospinas y después los Castaños, con motosierra al hombro, a quedarse con la tierra del campesino cordobés, a quedarse con sus aguas, con sus ciénagas, a desecarlas para meterle 3 vacas, a acabar con el pescador, a usar el territorio para su enriquecimiento, pero ni siquiera para vivir aquí. Ellos no son de aquí, ellos son de otro tipo de historia, una historia del privilegio, una historia de la expropiación. Porque ¿qué fue lo que hicieron estas clases privilegiadas de Colombia? Los Duques, los Ospina, los Lleras, los Santos, los Uribe. Expropiarnos como hicieron en Venezuela. A través de los bancos, las casas de la clase media en el Upac, pero a través de la violencia y del ejercicio del poder nos quitaron lo más preciado para mí, la educación. Nos convirtieron en la 6ª sociedad más ignorante del mundo, porque se llevaron el dinero de la educación pública para salvar banqueros en el caso de Pastrana, o para tirárselos en la guerra, matando colombianos en el caso de Uribe Vélez. Miren esa decisión y díganme si un padre de familia así hubiese terminado la primaria, hubiera tomado una decisión similar en cualquier vereda o corregimiento de Córdoba. Usar los dineros de la educación de sus hijos para comprarse un revólver y dispararlo contra sus hijos. ¿Será esa una decisión correcta y humana? Podríamos decir que ese tipo de decisiones políticas corresponden a gente estudiada y capaz, o la prensa nos está vendiendo unos incapaces como si fueran capaces simplemente para salvaguardar unos intereses económicos. En Colombia es como si hubieran cogido el dinero de la familia, el de todos, el presupuesto, y en lugar de destinarlo a la educación de todos los hijos de Colombia, se los hubieran gastado en tanques, en fusiles, para matar a los hijos de Colombia. A eso le llamaron la seguridad democrática. A los jóvenes por generaciones en estos 2 siglos de vida republicana se los llevaron antes que a cualquier universidad a la guerra. Les enseñaron antes que cualquier ciencia el arte de disparar contra el hermano. Por generaciones, mi generación de juventud, la generación de juventud de mi padre que nació en CBT, la generación de la juventud de mi abuelo que nació en San Pelayo, y más atrás todas las generaciones de jóvenes
de la República de Colombia han sido llevados antes que al amor, antes que al saber, a la guerra, a aprender a matar. Ni una generación se ha escapado en 2 siglos de historia. Y aún hoy, los candidatos que compiten con la Colombia humana hablan de hacer triste la paz, hablan de llevarse de nuevo la generación que hoy crece entre nuestras manos de jóvenes a la guerra y no al amor y no a la universidad. Eso se llama una expropiación de lo esencial del ser humano. Lo esencial del ser humano es su cerebro, es su cultura, es su saber. Saberes antiguos que heredan los pueblos y saberes modernos que se aprenden. Nos quitaron la educación, nos quitaron la universidad, nos expropiaron el saber. Y el saber hoy es el principal instrumento para producir la riqueza en el mundo. Es como si nos hubieran cortado las manos en los tiempos en que las manos y los brazos eran el principal instrumento para construir la riqueza y el trabajo en el mundo. Hoy es el cerebro. Nos expropiaron la alimentación del cerebro, que es lo que dice Martin Luther King, la educación. Córdoba tiene hoy uno de los sistemas educativos más malos de Colombia. Y Colombia tiene uno de los sistemas educativos más malos del mundo. Pero no solo nos quitaron la educación, nos quitaron las tierras fértiles. Y nos la quitaron a punta de motosierra y con billetes en efectivo. El viejo terrateniente criollo cordobés, con alpargatas aún, a veces sin conocer Medellín, le llegaban ciertos personajes con el bulto de billete y le decían: te pago esto por tu hacienda, si no, sales en ataúd. Vamos a la notaría o sales en ataúd. Y las tierras fertilísimas del Valle del Sinú fueron pasando en masa hacia una especie de clase social oscura, no por su tono de piel, sino por su corazón. Los dueños de la parapolítica, los dueños de los ejércitos privados, los lavadores de dólares del narcotráfico se quedaron con la tierra fértil de las sabanas del Valle del Sinú, de toda Córdoba, con excepción de ciertos bolsones productivos que aún se encuentran en las inmediaciones de Cereté, o quizás más allá de Córdoba, llegando a la zona bananera de Urabá. Ustedes no encuentran sino grandes pastizales de tierra fértil, donde de vez en vez cruza una vaca flaca. La tierra fértil y productiva, la tierra que Dios puso en este territorio para producirle alimentos a su gente y a Colombia y más allá, no produce nada. Está en manos de unos señores feudales, unos señores de la guerra, unos señores de la violencia, unos señores del narcotráfico, latifundistas improductivos que le quitan el recurso natural a la gente para poder prosperar, que le quitan el agua. Los jefes políticos hoy de las fuerzas más atrasadas del país, su jefe político que logró tener el aplauso incluso del pueblo de Córdoba, Álvaro Uribe Vélez, uno de los mayores latifundistas improductivos de Colombia. Con la tierra nos quitaron el agua, y habría que ver cuántos municipios de Córdoba hoy con sapiencia podrían decir que tienen agua potable de verdad, todas las horas de todos los días del año. Con quitarnos el agua, volvieron el agua potable un negocio, privatizaron acueductos, no invierten
para que la gente tenga el mínimo vital como el que nosotros produjimos en Bogotá. El mínimo vital significa el mínimo de la vida. El promedio de la tasa de mortalidad del Caribe colombiano es de 40 niños que mueren por diferentes causas, entre esas la desnutrición, por cada 1000 que nacen vivos. En Bogotá son 8 y en Francia son 4. Es decir, que en el Caribe colombiano mueren 10 veces más niños por causas diferentes antes de cumplir su primer año de lo que muere en Europa. ¿Y saben por qué? Porque no hay agua potable. Porque las inversiones que ha hecho esta capa de incapaces de la política, de privilegiados, nunca tuvieron como prioridad el que lo más sagrado de nuestra sociedad, nuestra niñez, pudiera por lo menos tener una primera infancia feliz, que la adaptara al amor, a la ciencia, al saber y al buen vivir, incluso de su nutrición. 17 niños de cada 100 en Colombia están desnutridos. Y cuando un niño está desnutrido, se come su cerebro para poder seguir viviendo. Eso le está pasando al 17% de nuestra niñez. Y por eso nos hemos convertido, cuando nos han expropiado de las condiciones del trabajo, que es el saber en el siglo XXI, que es la tierra fértil, que es el agua, que es lo vital de la energía humana, su salud, que es el crédito, porque yo les preguntaría quién entrega crédito en Lorica. Inicia. Si no es el gota a gota de la mafia. No te sale una invitación. Al 20% mensual. Y con revólver al 5% si no se paga. Cuando la banca tendría que tener la función de entregarle ese crédito a quienes quieren pescar, a quienes quieren sembrar yuca o ñame, a quienes quieren sembrar maíz, a las señoras que quisieran hacer blue jeans y camisas y guayaberas y sombreros volteados, asociados, y al joven que quisiera innovar en una articulación de músicas entre el porro papayero o entre el porro y la cumbia, o cómo recuperar las viejas raíces indígenas de la música o las africanas, o cómo recrear los ritmos con saberes reales. No, el crédito no va para la gente, no va para el pueblo, no va para la economía popular. El crédito en Colombia, sacado del ahorro forzado, de las cotizaciones de la salud y de las pensiones, va hacia el propietario de la mina del Cerrejón o el gran constructor de la obra 4G o de Brecht, o el propietario de los pozos de petróleo, o el gran propietario de los edificios más altos que construye en la ciudad de Bogotá. No va para el panadero, no va para el que cuida marranos, no va para el que quiere cultivar la tierra, no va para la que quiere producir alimentos, no va para la que quiere producir confecciones para la gente, no va para la economía popular, no va para la mujer, ni para el joven, ni para la campesina, ni para el campesino de este país. Para ellos solo va el gota a gota de la mafia, como usureros, como vampiros, a chupar la sangre económica y la iniciativa privada de millones de colombianos y colombianas, con revólver al 5% si no pagan y al 20% de tasa de interés mensual. ¿Ustedes creen que así se puede trabajar? Que sin la educación, que sin los créditos, que sin las tierras fértiles, que sin el agua, que sin las energías vitales y o tecnológicas, que hasta una empresa española usurera se lleva los costos y las ganancias de la energía eléctrica en el Caribe? Pues esa es la explicación de por qué tenemos tantos niveles de pobreza.
Y esos niveles de pobreza, de pobres, que tienen que sufrir todos los días para poder sobrevivir, rebuscarse, como dice el dicho popular, lo que un señor como Duque o Vargas nunca entenderán, nunca sabrán, porque no lo han vivido ni siquiera un segundo de su existencia. Solo han sabido de los placeres de la vida fácil. Claro, ¿cómo no va a ser la vida fácil si un señor como Santos envía al Banco Interamericano de Desarrollo a hacer actos culturales al señor Duque durante 13 años? Así, muy chévere. Salario garantizado en dólares y altísimo. Y además, el señor este no es capaz de hacer un doctorado, ¿verdad? Vaya, pregúntele a cualquier muchacho de Córdoba si tuviese esa oportunidad, a ver si pierde el tiempo y no se mete de verdad a Harvard a hacer su doctorado de lo que sea. No, pero ellos no están acostumbrados al rebusque, al trabajo, al sufrir. No saben que eso son oportunidades de la vida y las desprecian. Les llega todo regalado, hasta la presidencia de la República. Porque saben que el instrumento para conquistar el voto es la compra del pobre. De ese que nunca miran, de ese que no entienden, de esa que apenas ven en la fotografía si no la quieren ver. Porque saben que comprando millones de votos con el dinero en efectivo, entonces consiguen la votación para volverse senadores, ministros y presidentes. Miren ustedes la historia de la gata. No sé si la gata logró hacer rasguños por Lorica. Creo que no. Sí. Eran unos rasguños peligrosísimos. Un manotazo de la gata, Dios mío. Pues fíjense que esa gata, esa señora Emilce López se llama, es una costeña. Cierto, dicen que era de Cincello, al final no sé de dónde nació. Por ahí como que se conquistó a Gacha y Gacha dejó unos barriles de billete en Coveñas, cerca de aquí, porque allá mataron a Gacha. Y se volvió esa señora, aprendiendo de otros, una asesina. Le enseñaron a hacer una convivida. Adivinen quién le enseñó. Como Juan Moreno fue el que iba a reunirse con ella. Hicieron con el esposo, que era un agente de la policía, una convivir con unos terratenientes del lado de Magangué que se llaman los Roqueros. Y esa convivir se volvió paramilitarismo. Y la señora mató no sé a cuántos, le decían los mochacabezas, ¿cómo sería la barbarie que desataron? Y hoy, claro, descubierta, ahí miren quién la descubrió. Petro, no fue la fiscalía, no fue la justicia, no fue PCR ni Caracol. Fue Petro en un debate en el Congreso de la República. Porque Petro, que tuvo la oportunidad gracias al voto ninguno comprado de volverse senador, no se sentó allá a dormir, a engordar la barriga como hacen los políticos, buscando que cada 4 años llegue el billetico para comprar los votos. No fuimos como Duque y la Universidad de Harvard. Fuimos a trabajar, a investigar, y las investigaciones fueron saliendo. Y la gata era entonces la jefe madrina de Mancuso, el monteriano, dueña de la contratación del chance, comprándose de los políticos, riquísima ella, asesina sí, era la que le daba el besito en el lado derecho a Álvaro Uribe.
y le daba 200 milloncitos en el bolsillo para hacer su campaña, y después le daba el besito a Santos, la amante política de los estadistas de Colombia. Le daba la plata y los votos, sino esos estadistas, entre comillas, de la vida fácil de Colombia, los Juan Manuel Santos y los Álvaro Uribe Vélez, no hubieran salido elegidos. Era gracias a ella y otros como ella. Y fíjese que Petro la descubre, que la ponen presa, y hoy le van a dar algún besito. Hoy ella tirada en una cama, dicen, enferma, durante años, quizás arruinada, vaya a saberse. Va vuelto Álvaro Uribe Vélez a visitarla en su cama de enferma, o el señor Juan Manuel Santos. Se olvidaron de ella, se olvidaron de la costeña de piel oscura. Ya no tiene la plata, ya no tiene el poder ni la capacidad de matar, ya no le sirve la